Pues me respondió el gran Aristarcus. Qué honor. No sé por qué tengo este honor de que me haya respondido. Quizás se sintió identificado por el título de mi otro video. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice. Que conste que me cae muy bien, que lo quiero mucho, lo estimo mucho. Pero pues ni modo, en cuanto a posturas, en cuanto a filosofía, somos enemigos, somos rivales. No ataco a su excelsa persona, sino a sus ideas con las que no tendré piedad. Yo tampoco espero que él tenga piedad con mis ideas. Y bueno, dicho esto, vamos a ver qué dice sobre esto de la demostración del alma, este video que yo hice. Para fines prácticos voy a quitar mis partes, porque bueno, ya hay dos videos que tienen mis partes para no andar repitiendo y que se haga muy largo, y solo voy a dejar sus partes y lo que yo contesto a lo que él dijo. Vale. O sea, el argumento para que demostrar a los ateos fanáticos el alma es una, o sea, en lo que consiste es en que cuando el ateo esté hablando contigo, tú empiezas a hacer y cuando te diga que pares, tú le dices que no puedes parar porque estás determinado a hacerlo, en tanto que solo eres un cuerpo material y todas tus acciones son pues acciones determinísticamente condicionadas. Bravo, muy bien, te costó trabajo, pero lo entendiste muy bien. De momento me parece pésimo, lo que está diciendo. De momento solo intentó entender qué estaba diciendo. Dice que le parece pésimo, pero aún no ha justificado por qué es pésimo. Veamos si podemos encontrar por qué le parece pésimo. Bueno, obviamente sabemos que es un ateo, y a los ateos pues no les gusta que le digan que son autómatas biológicos sin libertad a mitad de la locura, y viven en esta disonancia cognitiva, donde quieren ser libres, quieren ser éticos, quieren ser morales, quieren ser libres pensadores, pero su determinismo, materialismo y naturalismo no se los permite. Entonces viven encerrados en esta disyuntiva y pues intentan salvarla como pueden. Vamos a ver por qué no le gusta a este ateo. Es pésimo. Pero ahora vamos a ver por qué, porque me ha gustado mucho. Vamos a ver por qué. Vale, a ver. ¿Me podría parecer un argumento o un intento de molestar en forma de argumento mínimamente aceptable si fuese un argumento a favor del libre albedrío, a favor de la libertad contra el determinismo, pero no a favor del alma? Bueno, lo que pasa es que aquí está como que separando. Obviamente está omitiendo que históricamente, filosóficamente, en todo el camino de la humanidad, en todas las religiones y todo, pues generalmente se maneja que el alma pues es la que tiene libertad y libre albedrío, está más relacionado con el teísmo. En contraposición históricamente demostrable, pues está el ateísmo, el materialismo, el creer que solo hay objetos que siguen leyes físicas y se mueven, cayendo en determinismo, en aleatoriedad, y son posturas que se han enfrentado. Entonces a él le parece mágicamente que no hay ninguna relación entre el alma, la libertad y el libre albedrío, cuando es obvio. ¿O qué crees que está flotando por ahí la libertad? ¿Está flotando por ahí el libre albedrío? Pues no, justamente hay un algo, una cosa, una chunche, llámale como quieras, que eso es lo que puede ejercer la voluntad. Es lo que típicamente se conoce como alma, la que está teniendo la libertad y el libre albedrío. Entonces, bueno, él finge que no hay ninguna conexión, ninguna relación entre el alma y eso. Y bueno, para mí me parece que es muy evidente que lo hay. Obviamente, para saltarte el materialismo y el naturalismo, pues tienes que aceptar algo que no es material o que no sigue las leyes de la física, que eso pues rompe todas las bases de la creencia atea. Entonces, bueno, aquí finge que no hay alguna relación, pues yo creo que están íntimamente relacionados. Hablar de una cosa es hablar de la otra. Porque a efectos de que algo esté o no esté determinado, condicionado por circunstancias previas, que sea una cosa material o inmaterial no me parece relevante. Entonces, bueno, sí, podría haber algunas filosofías donde el alma también tuviera ciertas determinaciones, pero bueno, en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando del materialismo naturalista, donde ahí está 100% determinada todas las conductas del ser humano, que solo es un ser accidental que se formó porque sí, y todas sus conductas son formadas por la materia de la que está hecho. No me parece que sea un buen argumento para eso. Sería a lo mejor un argumento para el libre albedrío, pero tampoco funciona como argumento para el libre albedrío y contra el determinismo, porque, a ver, en todo caso, los argumentos contra el determinismo de esta manera, el problema que tienen es que, al final, si aceptamos el paradigma de determinismo, pues, vale, es verdad, tú estás determinado a hacer y si yo me quejo de que tú lo hagas, pues yo estoy determinado a quejarme, entonces, pues tampoco tiene sentido que tú digas no te quejes.
Exactamente, si caemos en la postura ateo materialista, cientificista, naturalista y todo lo demás, caemos en esos absurdos. Es absurdo que yo no pueda controlar mi bip, 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 es absurdo que tú te quejes y yo te diga que no te puedes quejar y todo. Entonces caemos en ese escenario de puros absurdos. Justamente lo bello, la ventaja de este argumento no es hacer una demostración perfecta, sino simplemente ponerte contra la espada y la pared. O tú racionalmente me dices a mí que tú realmente crees que yo no puedo controlar mi bip, 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 y que tú realmente, si te enojas o no, yo no puedo quejarme porque tú tampoco lo decidiste. Bueno, si tú me estás diciendo eso, ok, te lo creo, pero son muy pocas las personas realmente coherentes consigo mismas que aceptarían ese escenario. Y ahora, si no aceptas ese escenario, si ese escenario te parece absurdo, pues lo que te queda, como diría Sherlock Holmes, pues si es la única opción que queda, pues debe ser la opción verdadera. Entonces, más bien esto es lo que pretenden. No pretenden ser una demostración perfecta, sí ponerte contra la espada o la pared. O aceptas que eres un alma libre y soberana, que puedes controlar tu bip, 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 que puede haber enojos, interacciones y todo. O aceptas que todo es tan absurdo como que tú no controlas nada, el otro no controla nada y tenemos que caer en esa situación. Eso es lo importante que no alcanzas a ver. No, sí, yo también estoy determinado a quejarme, ¿no? O sea, yo soy el ateo, él empieza a hacer bip, 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 y yo, pues, me molesto y le digo, para de hacerlo. Y me dice, no, porque estoy determinado por no sé qué. Y yo digo, bueno, pues entonces yo también estoy determinado a decirte que pares de hacerlo o a darte una hostia para que pares de hacerlo, ¿vale? Exacto, y todo queda bien absurdo. Entonces, ¿aceptas esa situación absurda, ese hipotético absurdo, o te das cuenta que algo está mal ahí? Y justamente es lo que pretende este argumento y ese video, era mostrarles que había algo mal ahí, para que ustedes empezaran a hablar, ustedes los ateos empezaran a hablar, y viéramos todas sus contradicciones. Estoy determinado a darte una hostia. ¿Y qué? No sé, o en todo caso, si soy más civilizado, si estoy determinado a ser más civilizado, pues estoy determinado a irme y ya no hablo más contigo. Pero no veo cómo se gana el argumento. No has ganado. Sí, pues ¿cómo se gana el argumento? Pues justamente cuando lo pones entre la espada y la pared, o aceptan que todo es absurdo, que todo es así como tú lo estás poniendo, o tienen que aceptar que tiene que haber algo más que haga que esta situación sea mínimamente más racional, más razonable. Entiendo que tú no puedas verlo o no quieras verlo, pero bueno, es básicamente lo que se está intentando. Nada el argumento. Si la persona era un determinista, pues se ha ido de la conversación determinísticamente. ¿Y qué ha ganado? ¿Cómo lo has demostrado? No has demostrado el alma. Sí, a una persona irracional, pues no, una persona irracional te puede decir, no, pues sí, yo creo que tú ni tienes control sobre tus bip, ni yo tengo control sobre nada y todos estamos jodidos y todo es una tontería sin sentido. Yo lo que esperaría es que una persona más racional, una persona más culta, una persona más inteligente, una persona que esté interesada por el futuro, que puede cambiar el mundo, que puede modificar su destino, que crea que tiene un sentido su vida, pues esa persona diría, no, pues sí, viéndolo de esta manera, no creo que el ateísmo, el materialismo, el determinismo me lleve a ningún lugar. No es falso que le haya demostrado el alma. La persona... Pues medianamente, a mí se me hace bastante obvio que tu escenario es absurdo. Tú como que no puedes verlo porque obviamente choca con tu creencia atea y tú tienes que defender de que no es tan absurdo y que podría ser y todo. Pero para mí es tan evidentemente claro que es absurdo que la única opción que me queda, oye, no, pues sí tiene que haber alma, no puedo caer en el escenario absurdo que me presenta este ateo. Se va y se va convencida de que se está yendo determinísticamente. Se va determinada por sus condiciones genéticas y de experiencia. No estás demostrando nada. ¿Cómo has demostrado el alma con eso? Pues justamente, sí, ciertamente tienes que tener cierto nivel pues, de entendimiento, de racionalidad para poder notar la diferencia de los dos escenarios. Ahora, si tú eres incapaz de distinguir entre esos dos escenarios, pues ciertamente no hay ninguna demostración. Si para ti te parece idéntico que yo no controle mi bip, 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 y que tú no controles tu respuesta, yo no controle mi queja hacia ti, se parece idéntico eso a un escenario donde somos libres, tenemos cierto grado de libertad para decidir si hacer bip, 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 sin enojarnos, no enojarnos, quejarnos, no quejarnos y mantener un diálogo. Bueno, si no tienes esta capacidad de diferenciación, pues simplemente dirás como dices, no veo dónde quedó la evidencia. Pero bueno, si eres un poco más así, te saltará, dirás, es que no puede ser, este escenario ateo simplemente no me entra. ¡Tontería! ¿Qué te
un ateo diciendo que es una tontería. A ver, ateo, desde el ateísmo todo es una tontería. ¿O qué creíste que era? ¿Una inteligentada? Que vivíamos en un diseño inteligente. Pues obviamente desde el ateísmo todo es una tontería. Es un montón de materia que se mueve a lo bruto y forma a los seres humanos y a todas sus conductas que no van a ningún lado ni sirven para nada. Desde el ateísmo todo es literalmente una tontería. No sé por qué te quejas de que hacer esta comparación y ponerlos contra la espada y la pared es una tontería, cuando literalmente desde el ateísmo todo es una tontería. Todo que el determinismo sea falso. Entonces, ¿por qué me pides que deje de hacer pi? Porque estoy determinado. Mira, si yo también soy un ateo determinista, materialista, cientificista, pues yo te lo pido porque estoy determinado a pedírtelo. Exacto, desde la postura atea, pues yo estoy determinado, tú estás determinado y todo es una absurda tontería sin sentido. Si tú realmente, honestamente y sinceramente me dices que ese es un mejor escenario, pues adelante, soy ateo materialista cientificista. Yo lo que te digo es que yo comparo los dos escenarios, el tuyo me parece una basofia y el mío me parece mucho más aceptable. Y ahí es donde está esa demostración del alma que no encuentras. O sea, si aceptando el paradigma materialista, determinista, lo que sea, no debería sorprenderme a mí que tú hagas bip, porque sí que te sorprende a ti que yo te pida que... No, a mí no me sorprende, a mí me queda claro que desde el ateísmo materialista ni tú, ni yo, ni nadie tiene libertad y todo es una tontería absurda, me queda muy claro. Yo no sé por qué a ti no te queda claro que este escenario es muy diferente a un escenario donde somos almas libres, que a mí me parece, bueno, con cierto grado de libertad, que a mí me parece un escenario mucho más realista. No, a ver, ¿por qué? ¿Qué? Me pides que deje de hacer. Que yo te pida que dejes de hacerlo. Pues yo también estoy determinado a pedirte que dejes de hacerlo. Pero no ganas el argumento, no demuestras nada. Es como... Pues sí lo demuestras cuando comparas las dos opciones. Tienes esta opción, ¿cuál te parece más lógica, más racional, más real? ¿Cuál te parece que es la que estás viviendo? Bueno, si tú realmente crees que lo que estás viviendo es que yo no controlo el bip y que tú no controlas tus respuestas, bueno, ni modo, pues tal vez así es como tú lo ves y vives, por tal vez todos tus dogmas y creencias ateas, pero yo desde mi posición no siento que sea eso lo que está pasando. Simplemente soy una cosa física que se mueve como hacen las cosas físicas. ¿Acaso crees que soy un ser metafísico que puede alterar el mundo físico? Pues obviamente no. Entonces soy materialista. No, me parece pésimo, me parece pésimo. ¿Pero por qué te parece pésimo? ¿Solo porque no puedes distinguir entre un escenario y otro? A mí me parece completamente perfecto y maravilloso. Entiendo que sea pésimo para tu ateísmo y te deja en una posición terrible, pero pues es muy bueno para ti porque incluso eso hace que seas un alma y no un autómata biológico, como le dices a otros y te dices a ti mismo. Pues porque las leyes naturales produjeron toda la situación para que yo dijera bip. Yo no puedo ir en contra de las leyes naturales porque... Pero a ver, pero fíjate que incluso las cosas que se rigen por leyes naturales, tú las puedes condicionar. Entonces... Te acabas de dar cuenta de la trampa que hiciste. Tú no las puedes condicionar porque tú eres también determinista. Tú eres otra ficha de dominó cayendo en otra ficha de dominó. Tú no puedes mantener tu determinismo ni siquiera un minuto en un video donde estás hablando acerca de ella en contraposición a otras cosas. Porque obviamente si los ateos materialistas se creyeran su propio materialismo y naturalismo, pues quedarían en la nada, quedarían en el absurdo completo. Entonces tú dices, tú puedes. No, tú no puedes. Desde el ateísmo materialista tú no puedes hacer absolutamente nada. Ese justamente es el problema. Si yo fuera un determinista que te trata como un objeto físico natural, que está actuando como actúa por condicionantes que lo determinan, yo podría... No, tú no podrías porque eres un materialista y estás determinado. Solo harías lo que estás determinado. Nuevamente estás apelando a pues toda tu educación judeocristiana. Te sigues viendo a ti mismo como que, bueno, Archimago es un objeto, es una cosa, pero yo puedo controlar esa cosa que es Archimago. Güey, desde tu postura, yo soy un objeto, tú eres un objeto, ni yo ni tú controlamos absolutamente nada y estamos jodidos. ¿Puedes entenderlo o no puedes entenderlo? No alcanzas a ver el alcance de tu escenario, no alcanzas a ver la diferencia entre los dos escenarios. Tu escenario es tan absurdo que ni siquiera tú puedes tolerarlo y ni puedes mantenerlo un minuto. Hablas de tu escenario y al minuto ya estás hablando de que tú eres libre y puedes controlar. ¿Cómo desde el materialismo vas a poder controlar cualquier cosa? Actuar para condicionarte, igual que condiciono cualquier fenómeno natural, por ejemplo. Tú no condicionas ningún fenómeno natural desde el determinismo y el materialismo. Obviamente son falsos. Tú eres un alma. Obviamente tú controlas ciertas cosas de este mundo material y tú puedes interactuar con otras almas. Pero desde el escenario ateo, materialista, cientificista, naturalista, bla, 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 desde ahí no estás controlando ni madres.
condicionamos los ríos, desviándolos de su curso para que... Sí, eso lo hacemos los teístas. Los teístas podemos mover el curso de los ríos, pero los ateos no pueden. Los ateos son movidos, y si movieron para acá es porque fueron movidos para moverlo para acá, y si movieron para acá fueron movidos para moverlo para acá. Eres una fichita más en una secuencia de fichas de dominó. No eres algo que esté generando o decidiendo que el río vaya por acá o por allá. Es que ni siquiera eres capaz de ver los dos escenarios. Que lleguen hasta donde queremos que lleguen. ¿Vale? Eso se ha hecho con obras de ingeniería, se condiciona un río. Pero... Sí, exacto, eso está demostrando el teísmo, está demostrando que somos almas que podemos alterar los ríos. Justamente eso está en posición al materialismo ateo, donde somos seres materiales y donde no podemos controlar nada. Es que el río estaba determinado estaba naturalmente determinado. Pues vale, pues la naturaleza lo determinaba así y yo lo he recondicionado. ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Crees que eres un alma libre que puede recondicionar? No, tú fuiste recondicionado a recondicionarlo y la cosa anterior es una secuencia de causas y efectos, o tal vez sea nada más aleatorio. Tú simplemente lo moviste para acá aleatoriamente sin decidir absolutamente nada. Entonces sigues sin ser capaz de identificar los dos escenarios. Sigues viendo solo medio escenario. Dices, bueno, todo está determinado, pero yo puedo seguirlo controlando. Güey, eso no es el determinismo. ¿Y qué? O sea, es que no, es pésimo este argumento. No, lo pésimo es que no puedas entender el argumento. Es que este argumento lo he oído muchas veces con los que quieren atacar el determinismo y defender el libre albedrío. Y dicen tonterías absolutas, me dicen... Ay, tonterías absolutas. A ver, te recuerdo que el que dice que todo es una tontería absoluta, literalmente, es el ateísmo. Porque dicen que no hay una inteligencia, que no hay un diseño inteligente, solo hay una tontería y hay un diseño tonto, ni siquiera un diseño, hay un caos tonto. En el ateísmo todo es literalmente tonto. Y ahora, solo porque eres incapaz de diferenciar entre estos dos escenarios, ¿crees que estoy diciendo una tontería? Tú, en primer lugar, estás diciendo que todo es una tontería desde tu ateísmo, y luego intentando conciliar y medio rescatar tu ateísmo, tu materialismo con cierto grado de libertad, caes en la tontería de creer que esto es una tontería cuando todo es tontería desde tu postura. Dicen cosas como, es que si estamos determinados a hacer lo que hacemos, no tiene sentido que castiguemos a los criminales, que los metamos en la prisión. Porque, claro, el criminal estaba determinado a matar, ¿no? Estaba determinado a cometer ese delito. Por lo tanto, como es un objeto que está determinado, no tiene sentido meterlo en prisión. Falso. Pues es falso, yo también diría que eso es falso. Yo jamás he propuesto que no sería correcto meterlo, pero vamos a ver en el sinsentido que caes ahora. Sí que tiene sentido meterlo en prisión, incluso si lo consideras un objeto que está determinado a hacer lo que hace. Si tuviéramos un robot, seguro que esta persona que ha hecho este vídeo no piensa que los robots tengan alma, ¿vale? Pero imagínate un robot indestructible que esté cometiendo crímenes, que esté desviviendo a gente, que esté acabando con personas. Vale, imagínate ese robot. ¿Tendría sentido meter a ese robot en una prisión, ya que no lo podemos destruir, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Otra vez pusiste que todo lo demás está determinado y otra vez te pusiste como si tú pudieras controlar y decidir meter a las personas en prisión o no. Obviamente desde el determinismo tú estarías condicionado para meterlo o no. Aquí me vas a sacar algo como vas a usar la utilidad y la razón. ¿Es razonable meter a una máquina biológica que está matando gente? Es razonable meterla en prisión para que deje de hacerlo, obviamente, pero olvidas, querido ateo, que desde tu determinismo, el determinismo no funciona en base a razón, lógica o sentido. Simplemente algunos meterán a prisión a otros porque se les dio la gana. Bueno, no porque se les dio la gana, porque estaban determinados o fue aleatorio. Entonces, otra vez lo que dices no tiene ningún sentido, no es en base al sentido, no es en base a la utilidad, no es en base a la razón, no es en base a la lógica. Solo hay un montón de materia que sin querer formar los seres humanos, forma sus conductas y algunas conductas hace que unos humanos metan a otros humanos en las cárceles. Entonces, por casualidad, en algunos tendrán razón, en algunos tendrá sentido meter a la cárcel a otras personas, pero realmente pues nada más es una obra demencial absurda, es un escenario vacío, hueco, desarrollándose solo, donde nada tiene sentido. Por eso me hace tanta gracia que tú, ateo, hables de sentido, hables de tonterías, cuando literalmente desde tu postura nada tiene sentido y todo, absolutamente todo, es una tontería.
encarcelar, cogerlo y hacerle algo, ¿no? Meterlo en una prisión o lo que sea. Porque estás suponiendo que tú sí eres libre, que tú sí puedes decir, hizo algo malo, con mi libertad yo decido encerrarlo para que deje de hacer cosas malas. O sea, no puedes salir de tu educación judeocristiana, no puedes dejar de verte a ti mismo, no puedes mantener tu materialismo, tu determinismo, tu ateísmo, ni un solo minuto. Luego vuelves a caer creyendo que tú puedes controlar las cosas. Para que deje de hacerlo, sí, tendría sentido. O imaginamos que ese... Tendría sentido en el caso de que tú lo estuvieras haciendo por una razón o por un sentido, pero si tú lo metiste solo porque algo te obligó a meterlo, no podemos garantizar que lo metiste por una razón o por un sentido. Tú lo metiste porque tus neuronas, tus redes neuronales, tus experiencias tempranas, tu genética te obligó a meterlo. Ahora, si eso coincide con que realmente se lo merecía, pues adelante, pero va a ser pura coincidencia. Va a ser, los casos van a ser los menos, no van a ser los más. Desde la postura atea es lo que se esperaría. Robot reacciona a estímulos y que hay estímulos que lo condicionan. Por ejemplo, si le damos un golpe en la cabeza, eso lo percibe como un estímulo negativo y deja de hacer lo que está haciendo. ¿Tendría sentido que le demos un golpe en la cabeza? Pues sí, porque eso es un estímulo negativo que hará que deje de hacer. Suponiendo que tú pudieras decidir si darle un golpe o no, no tiene sentido porque desde el determinismo tú no puedes tampoco darle un golpe por algún sentido que tú visualizaste internamente. Si tú le das un golpe es porque fuiste condicionado a darle ese golpe. Sigues sin entenderlo, no alcanzas a dar el paso atrás. Puedes medio ver el escenario, pero nuevamente te pones en una posición donde tienes cierto grado de control y libertad sobre ese escenario, que es lo que le da justamente el falso sentido que no tiene, la falsa justificación, la falta de racionalidad. Eso no existe en tu escenario ateo, no existe, lo siento mucho, no existe en tu escenario. De agredir a la gente, ¿vale? O sea, tú puedes tratar a los seres humanos como si fueran objetos naturales. Y él está hablando, tú puedes tratar a los seres humanos, a los demás, tú o el alma libre, pero si tú tampoco eres un alma libre, si tú también eres un objeto, no puedes decir cómo tratar a los demás, no puedes decidirlo. Es que realmente no lo entiendes, realmente no eres capaz de ponerte un paso atrás, no puedes ser consciente de la conciencia, que es consciente de la conciencia. Que están determinados a actuar en base a las circunstancias antecedentes y aún así sigues teniendo motivos para condicionarlos en base a mecanismos de condicionamiento, como puedan ser las sanciones penales, las penas o lo que sea, los castigos, o a incapacitarlos y a ponerlos en prisiones o en cárceles para que dejen de hacer lo que estás haciendo. Sí, sigues hablando de agencia, sigues hablando de que tú eres un ser con agencia que puede controlar la conducta de los demás, pero desde el determinismo, ni siquiera tú mismo tampoco. Si tú los metes, si tú haces sistemas penales o no los haces, si funcionan o no, es simple y mera coincidencia del caos y es absurdo. No es porque tú razonaste que era mejor, sino que estabas impulsado a hacerlo porque así se dio. Si coincide que era mejor o no coincide que era mejor, es pura suerte y pura casualidad, porque es lo que hay desde el ateísmo, pura suerte y casualidad. No existe ningún sentido, ningún propósito, ninguna razón. O sea, los ateos son los primeros que niegan una lógica, una razón detrás de las cosas y luego quieren que todo les quede lógico y racional de rechupete. ¿Qué les pasa en la cabeza? Entonces, esta tontería de no hagas nada respecto a mi conducta porque eres un determinista y mi conducta está determinada. Pues es que desde el determinismo no puedes hacer nada, estás haciendo lo que estás condenado materialmente a hacer y no es una tontería. La tontería justamente es esa, la tontería justamente es el ateísmo. Yo, en contraposición a la tontería atea, digo, no, espérate ateo, existe la libertad, existe el libre albedrío, por tanto también existe el sentido y existe la razón. Tú puedes tener cierto control sobre las cosas y solo en este escenario teísta, donde hay cierto control, cierto sentido, cierto propósito, solo ahí puedes decir que tiene sentido actuar de una forma como por ejemplo crear las leyes para regular las conductas de los humanos, etcétera, etcétera. ¿Realmente eres incapaz de entenderlo o me estás tomando el pelo? ¿Qué basura de argumento es este? No. Pues es que ni siquiera lo puedes entender. ¿Cómo lo llamas basura si ni siquiera puedes alcanzar a entender el argumento? Es un argumento excelso que supera tu nivel actual de conocimiento y entendimiento. ¿No te das cuenta que lo que tú haces es retroceder la agencia a ti y tratar a los demás como objetos, pero que sigues manteniendo el hecho de que tú puedes controlar las cosas? ¿No te das cuenta que eres incapaz de reconocer entre estos dos escenarios tan diferentes? ¿No eres capaz de reconocer que la tontería, que lo absurdo, el sinsentido es el escenario ateo y solo en el escenario
escenario teísta hay cierta lógica, cierto sentido, cierta capacidad de acción. No hagas nada. Hacemos cosas constantemente respecto a objetos que creemos que están naturalmente determinados a hacer lo que hacen. Claro, porque el ateísmo es falso y porque somos almas libres, por eso constantemente lo estamos haciendo. El problema es que a diferencia de lo que haces constantemente y los hechos y la demostración de los hechos, es que la creencia atea dice, no, todo eso que tú crees que estabas haciendo, realmente solo estaba siendo controlada por una materia torpe ciega de otra dimensión que se mueve a lo bruto y forma todo sin querer. Entonces ahí es cuando hay un problema, esa es la basura de argumento. Y los condicionamos y los modificamos. O sea, no... Y los condicionamos y los modificamos. ¿Quién los condiciona? ¿Quién los modifica? ¿Acaso crees que eres un alma libre? ¿Acaso crees que tú tienes la capacidad de controlarlos? Nuevamente, no puedes pasar ni un solo minuto sin estar en contra de tu propio determinismo, tu propio materialismo y tu propio ateísmo y aceptar que eres un ser con agencia. No puedes ni siquiera pensarlo. Y es obvio, porque si pensamos desde el ateísmo naturalista, materialista, cientificista, todo es absurdo, todo es estúpido y todo es una tontería. Por eso ni siquiera eres capaz de mantener tu idea y tu argumento durante un solo video. ¿No te das cuenta y crees que mi argumento es basura? Es que no tienes la capacidad intelectual para darte cuenta de lo que estás diciendo. Espero que cuando veas este video digas, ah, no, sí es cierto. No hagas nada respecto a lo que estoy haciendo porque estoy determinado. No tiene sentido eso de... Sí, desde el ateísmo nada tiene sentido. No hagas nada. Claro que hago algo. Incluso si pienso que estás determinado, pues hago algo para recondicionarte, para reprogramarte como si fueras un robot y que dejes de hacer lo que estás haciendo porque me molesta, o hago algo para evitar que hagas lo que estás haciendo. Sí, pero eso que haces no lo haces tú realmente. Más bien es algo que se hace. Tu materialidad te obliga a hacerlo. Y no podemos decir que es racional, que es inteligente, que está bien hecho, que tiene sentido. Puede coincidir con que tenga sentido lo que hiciste por casualidad, o puede que no, que nada más lo hiciste a lo bruto y a lo menso. Al final solo eres un montón de materia respondiendo a su medio como mal que bien puede. ¿Qué esperabas, ateo? ¿Que todo fuera lógico, racional, preciso? Pues obviamente no. Para impedírtelo. Sí, y es una tontería de argumento. No, la tontería es justamente el ateísmo materialista cientificista y el ateísmo que propone que todo es una tontería. En contraposición a la tontería atea y al determinismo ateo, nosotros decimos no, hay inteligencias, hay diseños inteligentes, hay libertad. En estos escenarios teístas sí se puede hablar de sentido, de lógica, de razón. En los escenarios ateos no se puede. Y que no seas capaz de entenderlo, que no puedas diferenciar entre un escenario teísta y uno ateo, bueno, ese es tu problema y serás tú con tu intelecto y tus capacidades intelectuales. Pero bueno, las cosas son así. La tontería es el ateísmo, literalmente es la tontería, lo que va en contra, lo que niega la inteligencia detrás de las cosas. ¿Qué creíste que te iba a quedar, ateo? ¿Un mundo todo intelectual? ¿Un mundo todo bien ordenado? ¿Un mundo lleno de sentido, lleno de propósito, donde todos responden perfectamente a las situaciones? Ajá. Por cierto, en los comentarios del vídeo en cuestión hay uno al que esta persona le da la razón y que dice lo siguiente. Entonces quiere decir que un criminal no es culpable porque simplemente está actuando de acuerdo a su naturaleza y nosotros mal hacemos yendo contra esa naturaleza. No hay culpables de nada en este mundo, solo seres naturales sin culpa alguna. Entonces tampoco tiene sentido decir que está mal que nosotros hagamos algo al respecto. Sí, desde el ateísmo nadie es responsable ni dueño de sus actos. No tiene ningún sentido. Afortunadamente, el ateísmo es falso. Somos almas libres y por tanto somos dueñas de nuestros actos. Aquí sí existe la responsabilidad y también existe la culpabilidad. Bueno, yo no diría tanto culpabilidad, yo me iría más bien nada más por la responsabilidad. Sí tenemos cierta responsabilidad sobre las cosas que decidimos. Obviamente esa responsabilidad y esa culpabilidad pues no existiría, yo jamás lo he negado. Yo soy perfectamente consciente de que desde el ateísmo pues obviamente no habría bien ni mal ni nada. Por eso se me hacen tan graciosos los ateos que se la pasan hablando de ética y que se creen moralmente superiores. Y yo, güey, tú ni siquiera calificas en esto de la ética y la moral. Sugerir, si es eso lo que se está sugiriendo aquí, que lo lógico sería que no impidiéramos al criminal hacer lo que hace. Y hablando de que lo lógico sería, acuérdate que en el determinismo la lógica importa un carajo. Tú actúas porque fuiste impulsado a actuar. Si eso es de acorde a alguna lógica, fue pura casualidad.
nuevamente. Entonces, bueno, se me hace muy gracioso cómo los ateos rechazan una lógica detrás de las cosas, alias Dios, y luego quieren que todo les quede lógico de rechupete. Justamente, la lógica es una cosa mental, porque la realidad debería funcionar en base a algo mental, como la lógica, ni que fuera construcción de una mente. Solo si tú asumieras que yo soy un ser metafísico, que puede intervenir en el mundo de lo físico, que no solo soy físico, y solo si asumieras que yo no estoy regulado por leyes naturales, que yo puedo hacer mi conducta sin estar regulado por leyes naturales, solo en ese momento, entonces yo podría dejar de hacer bip, 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 bip. Entonces ya con esto van a quitar... ¿Cómo que solo en ese momento tú podrías dejar de hacer bip, 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 bip? No. Si te matan, por ejemplo... A ver, solo en ese momento podría yo decidir voluntariamente, acuérdate, enfócate, estamos hablando del tema de libertad y libre albedrío, que yo haga bip, 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 de manera que yo quiera hacerlo o que pueda dejar de hacerlo si yo quiero. Solo si aceptas que yo no soy material y que no sigo las leyes naturales, solo en ese caso yo podría ser libre de dejar de hacerlo o de seguir haciéndolo. Obviamente si alguien me aplasta, me mata, si me tapa la boca, cualquier cosa, pues también dejaría de hacerlo, pero no estamos hablando de esos escenarios. Entonces, bueno, concéntrate y pon atención al escenario que realmente se está planteando. También vas a dejar de hacer bip, bip, bip. O sea, no tiene que ver con que... ¡Qué tontería! No, qué tontería que no entiendas que estoy hablando de libertad y libre albedrío. Para que yo pueda dejar de hacer bip, 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 bip voluntariamente, pues hay que aceptar que existe la voluntad, que existe la libertad y que existe el libre albedrío para que yo lo deje de hacer. Ahora, si tú no crees que existe la libertad, el libre albedrío, la voluntad, o que simplemente son efectos causales o que son aleatorios, pues entonces en esos escenarios yo no podría dejar de hacerlo a menos de que algo me provocara hacerlo o no hacerlo. Pero yo ya no sería responsable de eso. Ese es el punto. ¡Qué mal argumento! A ver... Qué mal que no entiendas los argumentos. El argumento está clarísimo. Yo no estaba hablando de que solo iba a dejar de hacerlo cuando algo externo me lo impidiera. Estamos hablando en otro contexto. Estamos hablando de que yo solito, sin que nada externo me lo impida, sin que nada externo esté atentando contra mi voluntad, que yo pueda decidir si hacerlo o no. Puedes ahora notar la diferencia entre esto que propongo y lo otro. Es que a veces siento que eres incapaz de ver los escenarios, o sea, confundes los escenarios, crees que son iguales los escenarios cuando son escenarios completamente distintos. No estábamos hablando de que si una roca podía hacer que yo dejara de hacer bip, 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 bip. Estábamos haciendo si yo solito podía decidir hacer bip, 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 bip o no hacer bip, 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 bip. ¿Puedes entender esa diferencia? Podría dejar de hacer bip. Es que quiero ver, esta frase es increíble. Es mi conducta sin estar regulada por leyes naturales, solo en ese momento, entonces, que yo puedo hacer mi conducta sin estar regulada por leyes naturales, solo en ese momento, entonces yo podría dejar de hacer bip, 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 bip. No. Sí, lo que pasa es que no lo has entendido. Lo increíble es que no lo hayas entendido. Estamos hablando, obviamente, de que sin un condicionamiento, de que si existe la libertad, si existe o sea, es el tema del que trata el video justamente. Obviamente no trata de que, bueno, si llega un coche y te atropella, ya no puedes hacer bip, 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 bip. Ese no es el punto. Pero bueno, ahora entiendo por qué no entiendes los argumentos. El fuego está regulado por leyes naturales. Sí. Para que deje de haber fuego en un sitio, ¿tengo que creer que el fuego no está regulado por leyes naturales? ¿O me basta con tirarle agua y apagar? Otra vez haciendo alusión a la agencia. Otra vez él dice, el fuego está controlado por leyes naturales, pero yo puedo agarrar un balde de agua y hinchárselo. Otra vez crees que eres un alma, otra vez crees que eres libre, otra vez crees que otra vez estás basándote en tu educación judeocristiana. Es que no puedes evitarlo. No puedes mantenerte ni un solo minuto siendo ateo materialista cientificista. Es imposible. Siempre tienes que aludir. Bueno, todo será así, todo seguirá leyes naturales. Pero yo puedo agarrar un balde de agua y echarle agua a un fuego para que se apague. Güey. Si así ocurre en el determinismo es porque estabas determinado a hacerlo y nada más, no es porque lo decidiste. Y obviamente en el determinismo, pues unas leyes golpean a otras, es como una ficha de ajedrez. Obviamente la ficha de atrás tumbó a esta y tumbó a esta y tumbó a esta. Yo no estoy diciendo que un acto físico no pueda modificar otro acto físico, que modifique otro acto físico, que modifique otro acto físico. Ya sea que ese acto físico sea que una piedra me caiga y rompa mi boca, o que ese acto físico sea que agua le caiga al fuego y lo apague. Aquí lo que estamos discutiendo
es cuando ya hay un sujeto, cuando ya hay una persona, cuando ya hay un alma interviniendo en ese sistema, si en ese sistema se pueden hacer cosas de una u otra manera. ¿Puedes entenderlo? Evidentemente no puedes entenderlo. Por eso debes ser ateo, materialista, cientificista. Si te dieras cuenta de lo absurdo que es, de lo incompatible que es con la realidad, pues simplemente no podrías seguir siéndolo. Apagar el fuego, ¿vale? Con usar un extintor y apago el fuego. Si yo, el alma, decido agarrar un extintor lleno de sentido, lleno de lógica y de razón, de conocimiento del funcionamiento de este mundo, con volición, con entendimiento, con ganas de modificar la realidad física para que no me queme, agarro el extintor y entonces apago el fuego. Sí, todo eso está muy bien desde el teísmo, esta es la postura teísta. Nuevamente nos salimos de tu escenario absurdo, ateo materialista, donde tú solo eres una máquina que si parece que agarraste el extintor para apagar el fuego, fue por pura coincidencia, porque las moléculas de tu cerebro, porque históricamente la formación de tu cerebro y todo te llevó a eso, pero no es que realmente fuera algo, una situación lógica, con sentido, con propósito. Desde el ateísmo, todo es una obra demencial sin sentido, un montón de materia que se mueve a lo bruto y forma todo sin querer, incluyendo a los seres humanos y sus conductas, incluyendo cuando apagan el fuego o provocan el fuego. Desde el ateísmo, todo es absurdo. Todo es estúpido, y esa es la postura que te demuestra este argumento que no puedes alcanzar a ver, que te pone contra la espada y la pared, que hace que des tantas vueltas, tantas piruetas y tantas locuras. Pues yo condiciono... Yo condiciono, ateo, tú no condicionas ni madres desde el ateísmo, solo desde el teísmo tú condicionas. Esa naturaleza y esas leyes naturales a mi favor. Sí, desde el teísmo justamente así funciona. Desde el teísmo somos almas que estudiamos este mundo, este diseño inteligente, lo entendemos y lo usamos a nuestro favor. Desde el ateísmo, no lo eres, lo siento. En tu caso, si tú estás haciendo bip, 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 bip y a mí me molesta mucho, pues tengo muchas opciones, ya he dicho cuáles son. Si fuera yo una persona violenta, pues una opción es te doy una hostia para que dejes de hacer bip, bip, bip. Ya está, te doy una hostia. O si no... Sí, estás lleno de opciones, porque eso sí, las leyes naturales siguen opciones. Eso es tan natural, eso es tan materialista, eso es tan cientificista. Bravo, ateo. No alcanzas a ver que todo eso sale justamente. Ahí está la crítica. Esta crítica es perfecta porque desmiente todas las tonterías de los ateos. Te dejan en una posición que te deja absurdo. Estás diciendo todo lo que no es compatible con el materialismo, lo que no es compatible con tu postura. Si no fuera una persona violenta, como efectivamente no lo soy, me voy de ahí porque no quiero conversar contigo. Y a lo mejor, si a ti te apetecía conversar conmigo, eso será un desincentivo para que dejes de hacer bip, bip, bip. Pero todos los condicionamientos que yo puedo hacer a tu conducta no tienen que ver con que yo piense ¿Qué tú puedes hacer? Tú no puedes hacer nada desde el ateísmo. Sigues creyendo que eres un alma libre, no puedes permanecer un solo minuto siendo determinista, materialista, porque es imposible. Es una propuesta tan absurda que ni tú la puedes mantener más de un minuto. Que tú estás regulado por leyes naturales o que tienes lo que llaman libre albedrío. Es una tontería. No, ya quedamos que lo que es una tontería es el ateísmo, donde literalmente todo es una tontería. En contraposición a la tontería atea, yo propongo inteligencias y diseños inteligentes, yo propongo libertad y libre albedrío. Justamente esas son las dos posturas que se están enfrentando. Es una tontería de argumento. No, el tuyo es una tontería de respuesta. Muy malo este argumento. Es perfecto, que no lo alcances a entender es otra cosa, pero a ver, medítalo, razónalo un poco más y dime si realmente crees que hay algo sensato desde el determinismo. O sea, ¿realmente tú crees que la postura determinista, no, esta sí es muy lógica, muy racional, este es muy buen argumento? ¿Realmente el creer que tú no controlas tu bip, bip, bip y que yo no controlo mi respuesta, este es el mejor argumento, es la mejor postura? Sí, seguro, ni tú te lo crees, ateo, ni tú lo puedes mantener. Entonces ya con eso se van a quitar los ateos. O se cansan de ustedes y se van a otro lado, o tienen que admitir que ustedes son seres metafísicos que no están regidos por leyes naturales, es decir, que ni materialismo ni naturalismo, y entonces pues tienen que admitir que pues está demostrada el alma. Justamente alma es eso que puede hacer, que puede decidir si decir bip, 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 o no decir bip, 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 que está más allá de la materia, que está más allá de la... No, un río no tiene alma y un río puede ir por un sitio o puede ir por el otro.
Ay, no me digas que ahora vas a decir que los ríos son libres. Si un río va por un lado, pues es porque había más cauce por ahí, porque había más gravedad, porque estaba más bajito y por ahí se fue. Los ríos no deciden ni madres a dónde van. Y yo puedo condicionar un río para que vaya por un sitio. Yo puedo condicionar, no ateo. Desde el ateísmo tú no condicionas ni madres, tú eres condicionado. Eres una fichita más en una fila de fichas que si haces algo fuiste empujada por la anterior. Solo en el teísmo tú podrías condicionar el mundo material. Es justamente el argumento que no logras entender. Para eso hice ese video. Yo soy el que está diciendo que somos seres libres, que somos almas con cierto grado de libertad, que podemos modificar y condicionar el mundo físico. ¡Ey! Esa es mi postura. Hola, esa es mi postura. Tu postura es que somos materia, un montón de materia que chocó consigo misma, se mueve a lo bruto y sin querer forma seres humanos con su conducta. Esa es tu postura. Hay nada de agencia, nada de sentido, nada de lógica, una tontería de postura. Y tú piensas que mi postura, la inteligente, es la tonta y que la tuya es la inteligente. ¿Cómo pueden estar tan perdidos los ateos? O que vaya por el otro. Y no tiene alma. Y yo condiciono. Pues obviamente no tiene alma porque los ríos no están decidiendo si ir por un lado u otro. Solo tú te estás tan... No sé, este argumento te dejó tan contra la espada y la pared que tienes que llegar a este punto donde crees que un río puede decidir si ir a un lado o a otro lado. ¿Realmente lo crees? ¿Realmente tuviste que llegar hasta este punto con todas tus maromas argumentativas para intentar salvar que desde el ateísmo el hecho es que eres un autómata hueco sin libertad, inútil, que no puede hacer absolutamente nada? El río para que en lugar de ir por un camino vaya por el otro. Un meteorito puede impactar contra la Tierra o no impactar. El meteorito no tiene alma. No tiene libre albedrío, ¿no? Sí, no está decidiendo si choca o no choca, es por pura casualidad. Ahí no estamos hablando de libertad ni de libre albedrío. No tiene alma tampoco, ya lo sé. No tiene nada, vale. Según los creyentes, ¿no? El meteorito no tiene libre albedrío. Yo puedo condicionar al meteorito a que no... Ay, los creyentes ateos, yo puedo condicionar al meteorito. Tú no puedes condicionar ni madres. Desde el determinismo todo está determinado. Desde la aleatoriedad todo sería aleatorio. Nuevamente no puedes escapar de tu educación judeocristiana. Sigues pensando que eres un alma libre y soberana capaz de controlar meteoritos, capaz de controlar ríos. Y luego crees que mi argumento está mal. Ni siquiera tienes la capacidad intelectual para entender mi argumento. Caiga en la Tierra. ¿Cómo? Pues le lanzo una bomba nuclear y lo desvío de su trayectoria. ¡Ay, qué poderoso! ¿Le lanzó una bomba nuclear? Sí, güey, sí. Lo desviado. ¿Vale? Por lo mismo, a ti te pueden lanzar una bomba para que deje de hacer bip, bip, bip. Te pueden lanzar una bomba en forma de hostia. Sí, desde el teísmo pueden pasar muchas cosas en las interacciones de las almas. Las almas somos libres, tenemos cierto grado de libertad y podemos alterar el mundo físico y podemos cambiar meteoritos, podemos cambiar el curso del río, podemos lanzarle una bomba a otra persona que no nos cae bien. Todo eso funciona desde el teísmo, pero desde el escenario ateo hablar de todo eso es absurdo. Solo hay un montón de materia moviéndose a lo bruto, formando a los seres humanos, formando sus conductas absurdas en una obra demencial donde se mueven sin sentido y sin propósito haciendo tonterías. Y se acabó. No hay ningún autor en esta obra demencial absurda atea. No hay ningún sujeto. Para que deje de hacer eso. O algo más sutil, te pueden dejar de eso, te pueden hacer, digamos, sancionar socialmente para que deje de hacer eso. Las leyes materiales y que está demostradísimo, porque eso eres tú, somos todos y son todos los ateos que son incapaces de verse a sí mismos. Solo un ateo sería tan bruto como para pedir evidencia de sí mismo y encima todavía negarse por creer que no hay evidencia. Solo un ateo sería tan bruto como para pedir evidencia de sí mismo y encima negarse. Bueno. ¿Qué? ¿No tienes que decir nada al respecto? ¿Solo repetiste lo que dije? A ver, dime algo, saca alguna respuesta inteligente a mi comentario. O quién sabe, y varios ateos tienen razón y no existe el alma, en cuyo caso tú puedes seguir haciendo vivir toda tu vida y pues no eres tú realmente, simplemente porque realmente los ateos tenían razón, realmente no tienes control y solo estabas determinado a hacer vivir o lo haces aleatoriamente porque sí, porque en el caos y la locura pues todo es caos y locura. Entonces si quieren pueden pasarse toda su vida haciendo vivir a los ateos y no son ni responsables. Fui obligado por las leyes naturales, soy otra víctima del ateísmo materialista y naturalista. Ni culpables, porque si ¿qué? ¿Tampoco tienes nada que decir con respecto a eso? El ateísmo es cierto, pues simplemente son víctimas impotentes de las circunstancias que obligan a que hagan vivir a los ateos. En cualquiera de los casos, los ateos están fastidiados. Me ha parecido pésimo, ¿eh? Me ha parecido...
Bueno, a mí me parece que no entendiste nada de lo que estaba diciendo, pero bueno, entiendo que como ateo, pues esto te afecte mucho y te parezca pésimo, te tira todo tu teatrito, porque bueno, pues eres un hueco autómata sin libertad, a mitad de la locura, clamando que tú hablas de sentido, que tú hablas de lógica, que tú hablas de razón. Solo un ateo intentará hacer filosofía en el absurdo, solo un ateo intentará hacer ciencia en el caos. ¿A quién creen que engañan, ateos? Pésimo a varios niveles este argumento. Para empezar, porque habla de ateos, y hay ateos que están a favor del alma. Ay, qué lindos. Los ateos, siempre que atacas a un ateo fuerte, siempre recurre a los 2 o 3 ateos que creen en el alma. Ay, Archimago, ¿no? ¿Que no ves que también hay ateos que creen en el alma? Sí, güey, pero tú eres un ateo fuerte que todo el tiempo te la pasa despotricando contra el alma. No te escudes en los ateos débiles, en los ateos blandengues que creen en el alma. Son la minoría. Sí, ya sé que hay uno por aquí, hay uno por acá, pero ni siquiera son ustedes todos los que usan ese argumento de que hay algunos ateos que creen en el alma. Son los ateos más fuertes y cobardes que se ocultan en eso. La mayoría de ateos niegan el paquete PON completo, refresco, papas y hamburguesa, o sea, se avientan al alma, se avientan al diseño inteligente. Sí, puede haber ateos de todo, pues claro que puede haber ateos de todo, pero ¿para qué se hacen güeyes? Es muy gracioso, cuando hablan conmigo, resulta que nadie es materialista, resulta que nadie es determinista, resulta que ahora todos los ateos creen en el alma, ahora resulta que todos creen que hay una inteligencia lógica y razón detrás de las cosas. Bueno, pues entonces ya todos somos teístas. ¿Cuál es el problema? Chócalas, amigo teísta. Como Humer, por ejemplo. No olvidemos que ser ateo es no creer en Dios. No, ser ateo es creer que todo es una tontería sin sentido que se dio a lo bruto y a lo menso. Que se escuden en eso para no... Porque si fueran por la vida diciendo el ateísmo es creer que todo es una estupidez sin sentido, pues ¿qué les compararía el ateísmo? Entonces dicen, no, el ateísmo es mucho sentido, mucha lógica, mucha razón. Mira qué intelectual soy. Pero no, ser ateo es mucho más que decir no existe Dios. No solo es negué a Dios y ya, están todas las supuestas bases que tienen para decir que Dios no existe y están todas las implicaciones de que Dios no exista. Si Dios no existe, pues no es que solo Dios no exista, hasta que eso afecta todas las cosas del ser humano, todos los ámbitos de la vida, porque todo lo que está relacionado con Dios, que básicamente son todos los ámbitos de la vida humana. Es que yo creo que hay muchos que asocian muchas cosas al ateísmo, o sea... Y yo creo que cuando atacas a los ateos, pues obviamente no les gusta. Ay, no, ¿cómo se te ocurre asociar el materialismo con el ateísmo? Ay, no, ¿cómo se te ocurre asociar el determinismo? Ay, ¿cómo se te ocurre asociar el alma con la libertad? Ay, son cosas tan diferentes. Sí, güey, por favor. O sea, ¿quién les va a creer? Ateo es no creer que existe Dios. Sí, eso es lo que quisieran, pero si tú no crees que existe una lógica, una inteligencia, una razón detrás de las cosas, entonces ¿qué crees? Que hay un montón de cosas moviéndose a lo bruto y formando todo sin querer. Es que yo solo digo una razón detrás de las cosas. Bueno, sí, ¿y cuáles son las consecuencias de que no haya esa razón detrás de las cosas? ¿Cuáles son las consecuencias de que no haya un alma? Pues que eres un autómata hueco sin libertad ni futuro, tonteando a mitad de la locura. Entonces, bueno, si eres incapaz de razonar más allá de, ay, yo los digo que Dios no existe porque Dios no existe, bueno, algunos tienen la capacidad intelectual para decir, bueno, hay que razonar qué pasaría si Dios no existiera, cómo sería el mundo, y si existe, cómo sería el mundo, y cuál escenario es más plausible. No se trata de decir, ay, Dios no existe solo porque digo que no existe, que no niego que hay ateos así, ateos que dicen que no existe porque no existe, pero bueno, si se supone que eres un ateo disque racional, disque intelectual, disque le gusta argumentar, pues eso de salirme de que los ateos solo dicen que Dios no existe porque se les dio la gana, cuando ni siquiera son libres, por cierto, pues tampoco es muy bueno argumento. Por otra parte, como ya he dicho, el argumento no me parece a favor del alma, sino que me parece a favor, como mucho, a favor del libre albedrío. Ay, como mucho, como si estuvieran tan separadas el alma del libre albedrío. Este libre albedrío flotando por ahí haciendo su libertad albedríez por todos lados. Pues obviamente el libre albedrío es lo que se le achaca al alma, es una de las propiedades del alma, es lo que ejerce el libre albedrío. Si no tienes a la cosa que ejerce el libre albedrío, pues tampoco tienes libre albedrío. Pues sí, tú tan campante, ay, sí, es que no me gusta el término alma porque soy ateo materialista y no lo puedo comprender. Bueno, no le llames alma, pero tiene que haber un algo que ejerza esa libertad. Si asumimos que no todo es material o que no todo sigue las leyes naturales para asumir que hay cierta libertad, pues entonces ese algo es a lo que nosotros llamamos alma. No me gusta el término alma porque soy ateo y no me cabe y estoy adoctrinado a no aceptar ese término. Bueno, llámalo el coso. El coso ese que puede ejercer libertad, el coso ese que tiene libre albedrío, pues es justamente lo que intento demostrar con este video. Llámalo como se te dé o como te lo permita tu gana, pero de que está ahí, de que existe, existe, de que somos eso, somos eso. En tercer lugar, encima es un mal argumento contra el libre albedrío.
No, es un excelente argumento contra el libre albedrío. Lástima que tú no pudiste verlo porque tú no puedes diferenciar entre dos escenarios completamente distintos y todo el tiempo terminabas en el escenario de que eras un alma libre y soberana diciendo que podías controlar, que podías hacer. Güey, eso no es parte de tu escenario. Enfócate en tu escenario. O es un escenario o es el otro. Tú te las pasabas chocando, mezclando a conveniencia. Cuando te convenía, tú movías los ríos, movías los meteoritos. Güey, eso no es parte de tu escenario. Lo siento, no entra en tu escenario ateo materialista. Eso es nuestro escenario teísta. No te lo robes. El argumento de me voy a poner a hacer bip, bip, bip es penoso. Ese argumento fue perfecto. Mira, hice que dijeras un montón de tonterías, que nos mostraras todos los absurdos y toda la locura de los ateos, cómo intentan salvarla, cómo intentan ser libres pensadores, cómo intentan ser éticos, morales, racionales, cuando realmente proponen que son autómatas, huecos, impotentes, que no sirven para nada, que no pueden hacer absolutamente nada. Son títeres del caos. ¿Qué me vienes a contar a mí si eres un hueco títere del caos y la locura?